¿Qué sucede realmente después de la muerte? Esta pregunta ha inquietado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Sin embargo, la Biblia nos ofrece respuestas claras y esperanzadoras. En Eclesiastés 12:7 leemos: el polvo vuelve a la tierra de donde salió, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Este pasaje revela que la muerte no es el final, sino una transición hacia algo mucho más grande. La palabra de Dios nos habla de juicio, de eternidad y de la promesa de una vida gloriosa para quienes confían en Él. Pero, ¿qué ocurre en ese momento crucial? ¿Qué nos espera del otro lado? Exploraremos las respuestas bíblicas sobre el destino de nuestra alma y cómo estas verdades transforman nuestra perspectiva de la vida. Prepárate para descubrir el propósito eterno de Dios. ¿Estás listo para entenderlo? La muerte es uno de los misterios más profundos que enfrenta la humanidad. Nos rodea constantemente, pero rara vez nos detenemos a reflexionar profundamente sobre lo que realmente sucede cuando dejamos este mundo. ¿Es el final de todo o es solo el comienzo de algo mucho más grande? La Biblia nos da respuestas claras y llenas de esperanza. Desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios nos revela que nuestra existencia no termina con el último aliento, sino que trasciende hacia un propósito eterno. En Eclesiastés 12:7 encontramos una declaración fundamental: el polvo vuelve a la tierra de donde salió, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Este pasaje es una llave para entender lo que ocurre en el momento de la muerte. Nuestro cuerpo físico, que fue formado del polvo, regresa a la tierra como parte del ciclo natural. Pero nuestro espíritu, esa esencia eterna que nos conecta con Dios, no desaparece ni se desvanece. Regresa a su Creador. Es en este momento crucial cuando comienza la verdadera realidad de lo eterno. Desde el principio de los tiempos, Dios dejó claro que el cuerpo humano fue creado como una obra maestra, pero con un propósito temporal. En Génesis 3:19, después de la caída, el Señor declaró: con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Sin embargo, este regreso al polvo no es el final. Es un recordatorio de que nuestra verdadera existencia no está limitada a este mundo físico, sino que encuentra su plenitud en lo espiritual. La historia de Lázaro, amigo cercano de Jesús, nos ofrece una perspectiva poderosa sobre esta realidad. En Juan 11 leemos cómo Jesús se enfrenta a la muerte de Lázaro, pero lo hace con una perspectiva completamente diferente a la nuestra. Para quienes lo rodeaban, la muerte de Lázaro era una tragedia irreversible. Sin embargo, Jesús, al llegar al lugar, declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Juan 11:25. Con estas palabras, Jesús revela que la muerte no tiene la última palabra. Su poder trasciende las limitaciones humanas, y la vida eterna es una promesa para todos los que confían en Él. Cuando Jesús ordenó a Lázaro que saliera de la tumba, no solo demostró su autoridad sobre la muerte, sino que también dejó un mensaje claro. La muerte física es temporal, pero el destino eterno de nuestra alma es lo que realmente importa. Este milagro fue un anticipo del poder de la resurrección y de la vida eterna que Él ofrece a todos los que creen. La realidad de que el cuerpo vuelve al polvo no debe llenarnos de temor, sino de un sentido de propósito. En 2 Corintios 5:1, Pablo escribe: sabemos que si se deshace nuestra morada terrenal, este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, no hecha por manos humanas. Esto significa que nuestro cuerpo físico, aunque temporal, es solo un lugar de transición hacia una morada eterna que Dios ha preparado para nosotros. Al reflexionar sobre esta verdad, es natural que surjan preguntas. ¿Qué ocurre con el espíritu después de que deja el cuerpo?
¿Es inmediato su encuentro con Dios o hay un proceso que no entendemos completamente? La Biblia nos da destellos de esta realidad, pero lo que queda claro es que el destino de nuestra alma está directamente relacionado con nuestra relación con Dios durante nuestra vida en la tierra. En Lucas 23:43, cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al ladrón arrepentido: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje nos muestra que para quienes confían en el Señor, la transición de esta vida a la eternidad es inmediata. El espíritu no queda en un estado de incertidumbre, sino que entra en la presencia de Dios. Por otro lado, las Escrituras también nos advierten sobre la importancia de estar preparados para ese encuentro. En Hebreos 9:27 leemos: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto nos recuerda que la vida que vivimos aquí tiene consecuencias eternas. Nuestro tiempo en la tierra es una oportunidad para decidir nuestro destino eterno. La historia del rico y Lázaro en Lucas 16 nos ofrece una visión conmovedora de esta verdad. Mientras vivía, el hombre rico disfrutó de lujos y placeres, ignorando las necesidades de los demás y su responsabilidad espiritual. Al morir, su destino fue un lugar de tormento, separado de Dios. En contraste, Lázaro, aunque enfrentó dificultades y pobreza en la tierra, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. Esta narrativa no solo ilustra las consecuencias de nuestras decisiones en vida, sino también la realidad de que nuestra alma no queda suspendida, sino que inmediatamente entra en el destino que hemos elegido mientras vivimos. Este entendimiento nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestra vida presente. Si sabemos que nuestro cuerpo es temporal y que nuestro espíritu tiene un destino eterno, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos invirtiendo en lo eterno o enfocándonos únicamente en lo temporal? Jesús nos exhorta en Mateo 6, 19, 20: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Entender que el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu tiene un destino eterno, cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Nos invita a vivir con un propósito más elevado, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Esta verdad no solo nos prepara para la muerte, sino que nos inspira a vivir plenamente en el presente, honrando a Dios en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia nos asegura que esta realidad no es algo que debamos enfrentar con miedo, sino con esperanza. En Filipenses 1:21, Pablo declara: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta afirmación no es una negación del valor de la vida terrenal, sino una celebración de la esperanza que tenemos en Cristo. Saber que nuestra vida está en sus manos nos da una confianza inquebrantable, tanto en esta vida como en la eternidad. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros mientras estamos en este cuerpo, es también una garantía de nuestra vida eterna. En Efesios 1, 13, 14, Pablo escribe: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final de los que son posesión de Dios, para alabanza de su gloria. Esto significa que no solo tenemos la esperanza de un destino eterno, sino también la seguridad de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Al reflexionar sobre lo que nos pasa cuando morimos, la Biblia nos da claridad y esperanza. Nuestro cuerpo regresa al polvo, pero nuestro espíritu tiene un propósito eterno. Este entendimiento transforma nuestra manera de vivir, invitándonos a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestro impacto en los demás. En última instancia,
la pregunta no es si moriremos, sino cómo estamos viviendo en preparación para ese momento inevitable. La respuesta está en las manos de Dios, quien nos ha dado no solo la vida, sino también la promesa de una eternidad con Él. La verdadera pregunta es: ¿estamos listos para responder al llamado de Dios, tanto en esta vida como en la próxima? La muerte, aunque temida y muchas veces incomprendida, es para el creyente una puerta hacia la vida eterna que Dios ha prometido. La Biblia nos asegura que la muerte no es un final vacío ni un destino incierto, sino el comienzo de una nueva realidad gloriosa para quienes han puesto su fe en Jesucristo. Jesús mismo dijo en Juan 11, 25, 26: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Estas palabras no son solo una declaración teológica, sino una promesa divina que llena de esperanza a quienes enfrentan el misterio de la muerte. La promesa de la vida eterna es uno de los fundamentos más poderosos del Evangelio. Desde el principio, Dios mostró su intención de relacionarse con nosotros en un contexto eterno. En Génesis, la comunión perfecta entre Dios y el hombre no fue diseñada para ser temporal. Fue la desobediencia del hombre lo que trajo la muerte al mundo. Sin embargo, aún en medio de la caída, Dios comenzó a revelar su plan redentor. En el Nuevo Testamento, esta promesa toma forma a través de Jesucristo, quien vino a restaurar lo que se había perdido. La resurrección de Jesús es la base de esta esperanza. En 1 Corintios 15, 17, 20, Pablo afirma: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Pero Cristo sí ha resucitado, y esto garantiza que los muertos también resucitarán. La resurrección no solo valida la promesa de vida eterna, sino que también asegura que la muerte no tiene poder sobre quienes creen en Él. Jesús venció a la muerte, no solo para mostrar su poder, sino para abrir un camino para nosotros. Esta realidad es evidente en el diálogo entre Jesús y el ladrón en la cruz. Mientras uno de los malhechores lo insultaba, el otro reconoció su divinidad y le pidió misericordia. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. La respuesta de Jesús fue inmediata y llena de gracia: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Este breve intercambio nos revela la profundidad de la promesa de vida eterna. No depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Él. En la práctica, esta promesa transforma nuestra manera de vivir y de enfrentar la muerte. Pablo en Filipenses 1:21 lo expresa de manera contundente: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta declaración no es una invitación a despreciar la vida, sino a verla en su perspectiva correcta. Para el creyente, la vida es una oportunidad para servir a Dios y la muerte es un paso hacia su presencia. Sin embargo, esta promesa no es automática, está condicionada a nuestra relación con Jesús. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta exclusividad no es un obstáculo, sino una invitación a confiar en Él como el único que puede darnos acceso a la vida eterna. Él no solo es el camino, sino la garantía de que al final de nuestros días seremos recibidos en su reino. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, es un ejemplo poderoso de esta certeza. En Hechos 7, mientras era apedreado, Esteban levantó los ojos al cielo y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Incluso en medio del sufrimiento y la muerte, Esteban tenía una visión clara de la gloria que lo esperaba. Su fe y su confianza en la promesa de vida eterna le dieron fuerza para enfrentar la muerte con paz y esperanza. La Biblia también nos asegura que esta vida eterna no es solo una existencia prolongada, sino una calidad de vida incomparable. En Apocalipsis 21:4 se nos dice:
Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta descripción nos muestra que la vida eterna no es solo una recompensa futura, sino la culminación del propósito de Dios para nosotros. Vivir en perfecta comunión con Él, libres de toda carga y sufrimiento. El Evangelio según Juan resalta esta verdad de manera reiterada. En Juan 3:16 encontramos una de las declaraciones más conocidas de las Escrituras. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo encapsula el corazón del Evangelio, el amor de Dios, la obra de Cristo y la invitación a creer para recibir el regalo de la vida eterna. Esta promesa no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos capacita para vivir de manera diferente en el presente. Saber que nuestra vida no termina aquí cambia nuestra perspectiva sobre todo lo que enfrentamos. Las pruebas, los dolores y las incertidumbres de esta vida no son definitivos, son temporales a la luz de la eternidad. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque esta leve y momentánea tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta perspectiva nos invita a confiar en que, incluso cuando no entendemos por qué enfrentamos ciertas situaciones, Dios está obrando para nuestro bien eterno. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros, también juega un papel crucial en nuestra experiencia de la vida eterna. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consuelo para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no solo nos guía en esta vida, sino que también es una garantía de la vida eterna que nos espera. Es el sello de nuestra herencia y la prueba de que Dios cumplirá su promesa. Si bien la promesa de vida eterna es una fuente de esperanza, también nos llama a la acción. No podemos simplemente esperar pasivamente. Debemos vivir de manera que refleje esta verdad. En 1 Juan 3:3 se nos exhorta: todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza nos impulsa a buscar una vida que honre a Dios, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. La promesa de la vida eterna también nos desafía a compartir esta verdad con otros. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos da la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. La vida eterna no es un secreto que debemos guardar, es una buena noticia que debemos proclamar. A medida que reflexionamos sobre esta promesa, somos confrontados con una pregunta crucial. ¿Hemos aceptado este regalo de vida eterna? La Biblia es clara en que no hay un camino intermedio. O vivimos en comunión con Dios o nos alejamos de Él. La invitación está abierta para todos, pero requiere una respuesta personal. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen de intimidad y comunión refleja el corazón de Dios. Él desea que vivamos con Él, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. La vida eterna no es simplemente una promesa futura, es una realidad que comienza aquí y ahora. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a experimentar la plenitud de su vida en nosotros. Esta vida no está libre de desafíos, pero está llena de propósito, esperanza y la certeza de que al final estaremos con Él para siempre. El Espíritu Santo nos llama constantemente a recordar esta verdad, a vivir en la luz de la eternidad y a compartir esta esperanza con quienes nos rodean. Porque al final, la promesa de la vida eterna no es solo una idea teológica,
Es el regalo más grande que Dios nos ha dado y transforma todo lo que somos y todo lo que hacemos. La Biblia nos enseña que, tras la muerte, enfrentaremos un momento crucial y definitivo, el juicio de Dios. Esta realidad no es una amenaza, sino una verdad que nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo vivimos y hacia dónde nos dirigimos. En Hebreos 9:27 leemos: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Estas palabras, sencillas pero contundentes, nos recuerdan que la vida que vivimos hoy tiene un impacto eterno. El juicio de Dios no es una sorpresa ni una lotería, es el desenlace natural de nuestra vida terrenal. Cada acción, cada palabra, cada decisión que tomamos aquí será considerada. En Romanos 14:12 el apóstol Pablo lo declara de manera directa. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. Esto no es una carga, sino una invitación a vivir con propósito, conscientes de que nuestras elecciones tienen valor eterno. La Biblia nos muestra que el juicio será un evento universal. Nadie estará excluido, ya que todos hemos sido creados por Dios y somos responsables ante Él. En Apocalipsis 20:12, Juan describe una visión poderosa de este momento. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. También se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba registrado en los libros. Esta escena no es para llenarnos de temor, sino para despertar en nosotros la urgencia de vivir conforme a los principios de Dios. El juicio de Dios, sin embargo, no es meramente un acto de justicia. Es también un acto de amor, porque a través de él, Dios confirma su compromiso con la verdad y la rectitud. Aquellos que han vivido buscando su voluntad serán recompensados, mientras que quienes han rechazado su amor enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. En Mateo 25, 31, 34, Jesús describe el juicio final como una separación, donde el rey dirá a los justos: vengan ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Este llamado no es exclusivo ni arbitrario, es el resultado de una vida vivida en comunión con Dios. Un ejemplo claro de esta verdad lo encontramos en la parábola de los talentos. Jesús narra cómo un hombre confió a sus siervos diferentes cantidades de talento antes de irse de viaje. A su regreso, cada uno tuvo que rendir cuentas de cómo había administrado lo que se le había dado. El siervo que había multiplicado sus talentos fue recompensado, mientras que el que lo ocultó por miedo fue reprendido. Este relato no solo nos habla de la importancia de usar nuestros dones, sino también de la certeza de que todos daremos cuentas a Dios por cómo hemos vivido y administrado lo que Él nos ha dado. Sin embargo, es esencial entender que el juicio no será una evaluación impersonal ni mecánica. Dios no juzga como los humanos. Él ve más allá de nuestras acciones externas y examina las intenciones de nuestro corazón. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esto significa que el juicio no solo evaluará lo que hemos hecho, sino también por qué lo hemos hecho. Para los creyentes, este juicio tiene una dimensión especial. No se trata de condenación, sino de recompensa. En 2 Corintios 5:10 Pablo escribe: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Este tribunal no es para determinar nuestra salvación, que ya ha sido asegurada por la fe en Jesús, sino para recompensar nuestra fidelidad y servicio. Un relato que ilustra este principio es el del mártir Esteban. En Hechos 7, mientras era apedreado por su fe, Esteban tuvo una visión del cielo abierto y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. Este momento no solo confirma la certeza del juicio, sino también la recompensa que espera a quienes han sido fieles hasta el final. La visión de Esteban no fue un escape de la realidad,
sino una afirmación de que su vida, aunque breve en la tierra, tenía un impacto eterno. El juicio también nos recuerda la importancia de la gracia. Ninguno de nosotros puede presentarse ante Dios basándose únicamente en sus obras. En Romanos 3, 23, 24, Pablo declara: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esta verdad nos muestra que aunque todos somos responsables ante Dios, es su gracia y no nuestras obras la que nos permite estar en su presencia. Jesús, como nuestro intercesor, juega un papel crucial en este juicio. En 1 Juan 2, 1 o 12 nos dice: si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esta imagen de Jesús como abogado e intercesor nos da esperanza y confianza. No enfrentamos el juicio solos. Él está a nuestro lado, defendiendo nuestra causa. A la luz de esta realidad, el llamado es claro: vivir una vida que honre a Dios, confiando en su gracia y siguiendo su voluntad. Jesús nos exhorta en Mateo 6:33: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este llamado no es solo para prepararnos para el juicio, sino para vivir con propósito y significado aquí y ahora. El juicio no es un tema para temer, sino para abrazar con esperanza. Nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito eterno y que nuestras acciones, grandes o pequeñas, tienen un impacto más allá de lo que podemos ver. En Mateo 25, Jesús habla del juicio final y menciona que incluso un acto tan simple como dar de comer a alguien con hambre o visitar a un enfermo será recordado y recompensado. Esto nos muestra que el juicio no se basa en actos heroicos, sino en una vida vivida con amor y fidelidad a Dios. Si reflexionamos sobre esta verdad, nos damos cuenta de que el juicio no es un momento para temer, sino para anhelar. Es el día en que todo lo oculto será revelado, donde las injusticias serán corregidas y donde los fieles recibirán su recompensa. En 2 Timoteo 4:8, Pablo escribe con confianza: ahora me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. La certeza del juicio nos impulsa a examinar nuestras vidas y a vivir con integridad y propósito. Nos recuerda que nuestras decisiones aquí tienen consecuencias eternas y que al final rendiremos cuentas a un Dios que nos ama y nos llama a vivir en comunión con Él. Es una oportunidad para alinear nuestras prioridades con su voluntad y para vivir con la esperanza de que al final estaremos con Él para siempre. El juicio no es el final, sino el principio de una eternidad en la que Dios hará nuevas todas las cosas. Es un recordatorio de que nuestra vida aquí es breve, pero tiene un impacto eterno. En Apocalipsis 22:12, Jesús declara: miren, yo vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa, y le daré a cada uno según lo que haya hecho. Estas palabras nos llaman a vivir con la vista puesta en la eternidad, confiando en su gracia y caminando en su verdad. Así que mientras enfrentamos el misterio de lo que ocurre después de la muerte, recordemos que el juicio no es algo que debemos temer, sino algo que debemos abrazar con fe y esperanza. Es la confirmación de que nuestra vida tiene un propósito eterno y de que nuestras decisiones aquí tienen un impacto que trasciende esta vida. El llamado es claro: vivir en comunión con Dios, confiando en su amor y gracia, para que cuando llegue el día podamos presentarnos ante Él con confianza y gozo, sabiendo que hemos vivido para su gloria. La Biblia nos enseña que tras la muerte y el juicio, cada alma enfrenta un destino eterno. Este destino no es una incógnita ni está sujeto al azar, es el resultado directo de nuestra relación con Dios y de las decisiones que tomamos durante nuestra vida terrenal. Jesús en su ministerio habló con frecuencia sobre el cielo y el infierno, presentándolos no solo como lugares, sino como realidades espirituales que reflejan nuestra conexión o separación de Dios.
En Mateo 25, 31, 34, Jesús describe una escena de juicio donde las ovejas, representando a los justos, son invitadas a heredar el reino preparado por el Padre desde la creación del mundo. Por otro lado, en el mismo pasaje, los cabritos, que representan a los injustos, enfrentan una eternidad lejos de la presencia de Dios. Este contraste nos deja claro que hay dos destinos eternos, uno de comunión perfecta con Dios y otro de separación total de Él. El cielo, según las Escrituras, es mucho más que un lugar. Es la culminación del propósito de Dios para su creación. En Apocalipsis 21, 3, 4, Juan escribe sobre la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Esta promesa no solo nos llena de esperanza, sino que nos invita a imaginar una realidad donde la presencia de Dios transforma todo, eliminando el sufrimiento y trayendo paz eterna. Por otro lado, la Biblia también advierte sobre las consecuencias de rechazar a Dios. En Mateo 25, 41, Jesús habla de un destino reservado para quienes se apartan de Él. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras no son una amenaza vacía, sino una advertencia amorosa que refleja la justicia divina. Dios no envía a nadie al castigo eterno. Es el resultado de una elección consciente de vivir lejos de su voluntad. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios siempre ha ofrecido un camino para evitar este destino de separación. Desde el Antiguo Testamento, los profetas clamaban al pueblo para que se volvieran a Dios, prometiendo restauración y vida para quienes lo buscaban. En Ezequiel 33:11, Dios declara: no quiero la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Esta afirmación nos muestra el corazón de Dios, un deseo profundo de que todos elijan la vida y la comunión con Él. La parábola del hijo pródigo ilustra de manera conmovedora esta invitación divina. En esta historia, el padre espera pacientemente el regreso de su hijo, quien había desperdiciado su herencia y se encontraba perdido. Cuando finalmente regresa, el padre no lo reprende ni lo rechaza, sino que lo abraza y lo restaura a su posición original. Este relato no solo nos habla del amor incondicional de Dios, sino también de la posibilidad de cambiar nuestro destino eterno si elegimos regresar a Él. Sin embargo, esta elección debe hacerse en vida. En Lucas 16, Jesús relata la historia del rico y Lázaro, donde el rico tras su muerte se encuentra en un lugar de tormento. Aunque suplica por una oportunidad para advertir a sus hermanos, se le dice que tienen a Moisés y los profetas, y que no habrá más señales para ellos. Este relato subraya la importancia de responder al llamado de Dios mientras tenemos tiempo, ya que después de la muerte, nuestro destino queda sellado. El cielo y el infierno no son simplemente conceptos abstractos, son realidades espirituales que revelan la naturaleza de nuestra relación con Dios. En el cielo experimentaremos la plenitud de su presencia, mientras que el infierno representa una separación total de su gracia y amor. En 2 Tesalonicenses 1:9, Pablo describe el castigo de quienes rechazan a Dios como la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Esta separación no es un acto de crueldad, sino la consecuencia de una vida vivida en oposición a Dios. El apóstol Juan, en su visión del cielo, describe una ciudad llena de luz, donde no hay necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. En Apocalipsis 21, 22, 23 escribe: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Estas imágenes nos invitan a imaginar un lugar donde la presencia de Dios es tan tangible que transforma completamente nuestra existencia. Pero más allá de los detalles físicos,
El cielo es la realización del propósito de Dios para su pueblo. En Juan 14, 2, 3, Jesús asegura a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Estas palabras son un recordatorio de que el cielo no es un destino lejano o abstracto, sino un hogar preparado específicamente para nosotros. La realidad del cielo también nos impulsa a vivir de una manera que honre a Dios. En Colosenses 3:2 se nos exhorta a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que ignoremos nuestras responsabilidades terrenales, sino que vivamos con la perspectiva de la eternidad, conscientes de que nuestras acciones aquí tienen un impacto eterno. Por otro lado, el conocimiento de la realidad del infierno nos llama a compartir el Evangelio con urgencia. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esta verdad nos motiva a ser testigos de su amor y a llevar su mensaje a quienes aún no lo conocen, para que también puedan experimentar su gracia y evitar la separación eterna. La historia de Noé es un ejemplo poderoso de esta responsabilidad. Aunque muchos ignoraron sus advertencias, Noé permaneció fiel a su llamado, construyendo el arca y proclamando el mensaje de salvación. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también dejó un testimonio eterno de la justicia y la misericordia de Dios. El destino eterno que enfrentamos no debe llenarnos de temor, sino de esperanza y propósito. La promesa del cielo nos asegura que, sin importar las pruebas o los sufrimientos que enfrentemos aquí, hay un futuro glorioso que nos espera. En Romanos 8:18, Pablo escribe: considero que nuestros sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta perspectiva nos da fuerza para perseverar, sabiendo que nuestras luchas tienen un propósito eterno. El cielo y el infierno no son simplemente recompensas o castigos, son la culminación de nuestra relación con Dios. Aquellos que eligen vivir en comunión con Él experimentarán la plenitud de su amor, mientras que quienes rechazan su gracia enfrentarán la separación de su presencia. Esta verdad no es una amenaza, sino una invitación a buscar a Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. En última instancia, el destino eterno que enfrentamos es una decisión personal. Dios nos da la libertad de elegir, pero también nos ofrece todo lo necesario para tomar la decisión correcta. Su palabra, su espíritu y su iglesia son recursos que nos guían hacia la vida eterna. El llamado es claro: vivir en comunión con Él, confiando en su gracia y siguiendo su camino. La pregunta que queda es: ¿qué elegiremos? ¿Viviremos con la perspectiva de la eternidad, buscando las cosas de arriba? ¿O nos enfocaremos en lo temporal, ignorando el propósito para el cual fuimos creados? La respuesta a esta pregunta determinará no solo nuestro destino eterno, sino también la manera en que vivimos aquí y ahora. Dios nos llama a elegir la vida, a abrazar su gracia y a vivir con la esperanza de que al final estaremos con Él para siempre. La promesa de la resurrección es uno de los misterios más gloriosos que la Biblia revela sobre nuestra existencia después de la muerte. Es en este acto divino donde la victoria sobre el poder de la muerte se hace completa y nuestra esperanza en la vida eterna toma una forma tangible. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52, 53 escribe con autoridad: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Estas palabras no solo son un consuelo para quienes enfrentan la realidad de la muerte, sino también un recordatorio
de que Dios tiene planes más grandes de lo que podemos imaginar para quienes confían en Él. La resurrección no es un concepto abstracto ni una metáfora. Es una realidad que Jesús mismo demostró cuando salió victorioso del sepulcro. En Mateo 28, el relato de la resurrección de Cristo muestra cómo la piedra que sellaba su tumba no pudo contener el poder de Dios. Los ángeles anunciaron: no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Este evento no solo transformó la historia, sino que también marcó el comienzo de una nueva era, en la que la muerte dejó de tener la última palabra. El impacto de la resurrección de Jesús no se limita al pasado. Es una promesa viva que nos asegura que, así como Él resucitó, también lo haremos nosotros. En Romanos 8:11, Pablo declara: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo dará vida también a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Esto significa que la misma fuerza que venció a la muerte en Jesús está operando en nosotros, garantizando que nuestra historia no termina con el polvo, sino con la gloria. La resurrección no solo se trata de regresar a la vida, sino de recibir un cuerpo glorificado. Pablo, al escribir a los Corintios, lo describe como un cambio radical, una transformación que nos prepara para habitar en la eternidad con Dios. En 1 Corintios 15, 42, 44 afirma: así será la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Estas palabras nos muestran que el cuerpo que tendremos no será como el que tenemos ahora, limitado por el tiempo, el dolor y la fragilidad, sino uno diseñado para la eternidad. Este concepto de un cuerpo glorificado no es nuevo. Fue anticipado incluso en el Antiguo Testamento. En el libro de Job, uno de los pasajes más antiguos de la Biblia, Job declara con confianza en medio de su sufrimiento: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y después de que mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios en mi cuerpo. Job 19, 25, 26. Esta declaración de esperanza no solo refleja la fe de Job en la redención, sino también en la promesa de que nuestros cuerpos serán restaurados y renovados. Jesús también habló de esta realidad al confrontar a los saduceos, quienes no creían en la resurrección. En Mateo 22, 31 a 32, Jesús les recordó las palabras de Dios en el Antiguo Testamento: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Con esto, Jesús afirmó que la resurrección no solo es posible, sino que está en el centro del plan redentor de Dios. La resurrección también nos habla de justicia. Aquellos que han sufrido injusticias, dolor o persecución en esta vida encontrarán en la resurrección una restauración total. En Daniel 12:2, el profeta escribe: multitudes que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y el desprecio eterno. Este pasaje no solo nos asegura que habrá un nuevo comienzo para quienes han confiado en Dios, sino también que su justicia prevalecerá, recompensando a los fieles y confrontando a quienes rechazaron su gracia. La historia de Lázaro, el amigo de Jesús, es un ejemplo poderoso de cómo la resurrección no es solo un evento futuro, sino una demostración del poder de Dios que puede manifestarse incluso ahora. En Juan 11, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, le dice a Marta: tu hermano resucitará. Aunque Marta pensó que Jesús hablaba del último día, Él mostró que la resurrección es más que un evento, es una persona. Declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Este milagro no solo restauró la vida de Lázaro, sino que también mostró que el poder de la resurrección está presente en Jesús
y disponible para todos los que creen. La resurrección no solo nos da esperanza para el futuro, sino también propósito en el presente. Saber que nuestra vida no termina con la muerte cambia la forma en que enfrentamos nuestras circunstancias actuales. Pablo lo expresa de manera contundente en Filipenses 3, 10, 11. Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esta perspectiva nos impulsa a vivir con pasión, sabiendo que lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos da una visión gloriosa del futuro que nos espera gracias a la resurrección. En Apocalipsis 21, 4, 5, describe cómo Dios hará nuevas todas las cosas. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras nos recuerdan que la resurrección no es solo un retorno a la vida, sino una entrada a una existencia completamente renovada. En este contexto, la resurrección no es solo una promesa individual, sino una restauración completa de toda la creación. En Romanos 8, 19, 21, Pablo escribe que la creación misma espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios, porque será liberada de su esclavitud a la corrupción. Esto significa que la resurrección no solo transforma nuestros cuerpos, sino que también renueva el mundo en el que habitaremos. La certeza de la resurrección nos invita a vivir con esperanza y valentía. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos está operando en nosotros. En 1 Corintios 15, 58, Pablo concluye su enseñanza sobre la resurrección con estas palabras: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta exhortación no solo nos anima a perseverar, sino también a vivir con propósito, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. La resurrección no es solo un evento futuro, es una realidad viva que transforma nuestra perspectiva de la vida y de la muerte. Es la promesa de que aunque nuestro cuerpo mortal regrese al polvo, Dios lo levantará en gloria, dándonos un cuerpo diseñado para habitar en su presencia por toda la eternidad. Esta verdad no solo nos llena de esperanza, sino que también nos impulsa a vivir de una manera que honre a Dios y refleje su propósito eterno. El llamado de la resurrección es claro: vivir con la certeza de que la muerte ha sido vencida, con la esperanza de que nuestra historia no termina aquí y con la confianza de que al final estaremos con Dios para siempre. Esta verdad no es solo para el futuro, es una realidad que nos transforma aquí y ahora, dándonos un propósito que trasciende lo temporal y nos conecta con lo eterno. La verdad sobre lo que sucede después de la muerte no solo transforma nuestra comprensión del futuro, sino que también redefine por completo la forma en que vivimos ahora. Saber que la vida no termina con nuestro último aliento nos invita a mirar cada día con una perspectiva renovada, consciente de que nuestras acciones aquí tienen un impacto eterno. En Filipenses 1:21, Pablo expresó esta visión con claridad y convicción: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras no solo revelan la confianza de un creyente que entiende el propósito de su vida, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos cada momento a la luz de la eternidad. La certeza de que hay vida después de la muerte nos impulsa a buscar aquello que realmente importa. En Mateo 6, 19, 20, Jesús exhorta: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Esta instrucción nos lleva a reconsiderar nuestras prioridades
entendiendo que todo lo que poseemos aquí es temporal, pero lo que hacemos en obediencia a Dios tiene un valor eterno. La historia de Marta y María, hermanas de Lázaro, ilustra de manera poderosa cómo esta verdad puede transformar nuestras decisiones diarias. En Lucas 10, 38, 42, mientras Marta se ocupaba de los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús, eligiendo lo que realmente tenía valor. Aunque Marta estaba distraída con cosas necesarias, Jesús afirmó que María había escogido lo mejor. Este relato no solo nos recuerda que debemos enfocarnos en lo eterno, sino que también nos invita a vivir con propósito y dirección, priorizando nuestra relación con Dios por encima de todo. Entender que nuestras vidas tienen un impacto eterno también nos motiva a vivir con amor y generosidad. En 1 Juan 3:18 se nos exhorta: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Este llamado no es solo para mostrar bondad, sino para reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones, sabiendo que cada acto de amor cuenta en el reino de Dios. La realidad de la eternidad nos invita a ser testigos de la verdad y a compartir el evangelio con quienes aún no conocen a Cristo. En Mateo 28, 19, 20, Jesús dio a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Este llamado no solo es una responsabilidad, sino también un privilegio, ya que compartir el mensaje de salvación tiene un impacto eterno en las vidas de quienes lo reciben. Pablo en 2 Corintios 5:20 describe a los creyentes como embajadores de Cristo, diciendo: en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Este rol no solo nos desafía a representar a Cristo en nuestra vida diaria, sino que también nos recuerda que tenemos un mensaje de esperanza para compartir con un mundo que enfrenta el temor y la incertidumbre de la muerte. La vida eterna, más que un destino, es una relación. En Juan 17:3, Jesús define la vida eterna de manera clara. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas palabras nos revelan que la eternidad no comienza cuando morimos, sino cuando entramos en comunión con Dios. Esta realidad transforma nuestra perspectiva, mostrándonos que lo más importante en esta vida no es lo que poseemos, sino a quien conocemos. Un ejemplo bíblico que refleja esta transformación es el de Pablo. Antes de encontrarse con Cristo, vivía persiguiendo metas humanas y religiosas. Sin embargo, después de su conversión, declaró en Filipenses 3, 7, 8: todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Esta declaración no solo revela su cambio de prioridades, sino también la convicción de que nada en esta vida se compara con el conocimiento de Jesús. El conocimiento de la eternidad también nos da fuerza para enfrentar el sufrimiento. En Romanos 8, 18, Pablo afirma: considero que nuestros sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta perspectiva no minimiza el dolor, sino que lo coloca en el contexto de la esperanza eterna, recordándonos que cada prueba tiene un propósito y que Dios está obrando en todo para nuestro bien. Jesús mismo enfrentó el sufrimiento con la mirada puesta en la eternidad. En Hebreos 12:2 se nos dice que soportó la cruz por el gozo que le esperaba. Este ejemplo no solo nos anima a perseverar en medio de las dificultades, sino también a vivir con la certeza de que nuestras luchas actuales no son en vano. La eternidad también nos llama a vivir con un sentido de urgencia. En Santiago 4:14 se nos recuerda que nuestra vida es como una neblina que aparece por un momento y luego desaparece. Este pasaje no busca asustarnos, sino recordarnos la importancia de aprovechar cada día, viviendo con propósito y compartiendo el mensaje de esperanza con quienes nos rodean. La historia de los primeros cristianos nos muestra cómo esta verdad puede transformar vidas. A pesar de enfrentar persecuciones,
vivieron con gozo y valentía, sabiendo que su ciudadanía estaba en los cielos. En Filipenses 3, 20, 21, Pablo escribe: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Esta perspectiva les dio la fuerza para perseverar, incluso en medio de la adversidad. La vida eterna no solo es una promesa futura, es una realidad presente que nos invita a vivir con gratitud. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este llamado nos recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, puede ser una expresión de adoración cuando se hace con gratitud y para la gloria de Dios. Entender lo que sucede después de la muerte no solo responde a una pregunta teológica, sino que también nos transforma desde lo más profundo. Nos da esperanza, propósito y dirección, mostrándonos que nuestra vida tiene un significado eterno. Esta verdad no solo nos prepara para lo que viene después, sino que también nos inspira a vivir plenamente aquí y ahora, honrando a Dios en todo lo que hacemos. La pregunta que queda es: ¿cómo responderemos a esta verdad? La invitación de Dios es clara y constante. En Apocalipsis 22:17 se nos da una de las últimas invitaciones de las Escrituras. El Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche diga: ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Esta invitación no solo es para aceptar la vida eterna, sino para vivir en comunión con Dios cada día, experimentando su presencia y su propósito. Dios nos llama a elegir la vida, no solo como un destino futuro, sino como una realidad presente. Vivir con la perspectiva de la eternidad no significa ignorar nuestras responsabilidades aquí, sino cumplirlas con una visión más elevada, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Esta verdad nos transforma, no solo para esperar con esperanza el día en que estaremos con Él, sino para vivir con gozo y propósito en el presente. La eternidad no es solo un lugar, es un llamado. Es la invitación a vivir en comunión con Dios, a reflejar su amor y a cumplir su propósito aquí y ahora. Es la certeza de que aunque nuestra vida terrenal sea breve, nuestro impacto puede trascender para siempre. La pregunta no es solo qué sucede después de la muerte, sino cómo viviremos, sabiendo que nuestra vida es solo el comienzo de una eternidad con Dios. La muerte, vista desde la perspectiva de la Biblia, deja de ser un misterio aterrador para convertirse en una puerta hacia la eternidad que Dios ha preparado para nosotros. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo nuestro cuerpo regresa al polvo, pero nuestro espíritu continúa su viaje hacia un destino eterno. Esta verdad no solo responde a una de las preguntas más profundas de la humanidad, sino que también transforma nuestra manera de vivir en el presente. Entender que la vida no termina con el último aliento nos llena de esperanza. Jesús, al proclamar que Él es la resurrección y la vida, nos invita a confiar en que la muerte no tiene la última palabra. Su sacrificio y resurrección aseguran que quienes creen en Él no serán condenados, sino que tendrán vida eterna. Este no es un mensaje de temor, sino de amor. Un recordatorio de que Dios está profundamente involucrado en cada aspecto de nuestra existencia, desde el principio hasta el fin. El juicio final, lejos de ser un momento de incertidumbre, se revela como un acto justo y amoroso de Dios. Cada uno dará cuentas de su vida, no como una condena arbitraria, sino como una confirmación de las decisiones que tomamos en relación con nuestro Creador. Para quienes han puesto su confianza en Cristo, no hay condenación, solo la certeza de una recompensa eterna. Este juicio es también una oportunidad para reflexionar sobre cómo vivimos hoy, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. La promesa de la resurrección es una de las verdades más gloriosas de las Escrituras. Nos asegura que nuestros cuerpos, aunque mortales y frágiles, serán transformados en cuerpos glorificados.
diseñados para habitar en la presencia de Dios. Esta transformación no solo es un acto de restauración, sino de justicia, donde toda la creación será renovada y la muerte será derrotada para siempre. La resurrección de Cristo no es solo un evento del pasado, es el fundamento de nuestra fe y la garantía de que nuestra historia no termina en el sepulcro. El destino eterno del alma, ya sea en comunión con Dios o separado de Él, nos llama a considerar nuestra relación con el Creador. El cielo no es simplemente un lugar de descanso, sino la culminación de una relación con Dios que comienza aquí y ahora. Por otro lado, la separación de Dios es una consecuencia trágica, pero elegida por quienes rechazan su amor. Esta dualidad no es una amenaza, sino una invitación a abrazar la gracia y el propósito de Dios, sabiendo que su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento y disfruten de la vida eterna. Vivir con esta perspectiva cambia nuestra manera de enfrentar la vida diaria. Saber que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno nos impulsa a vivir con propósito y gratitud, enfocándonos en lo que realmente importa. Cada acto de amor, cada decisión basada en la verdad y cada momento dedicado a Dios se convierte en un tesoro acumulado en los cielos, un testimonio de nuestra fe y nuestra esperanza en su promesa. La pregunta que queda es, ¿cómo responderemos a esta verdad? Dios no nos ha dejado en la incertidumbre. Nos ha dado su palabra, su espíritu y su iglesia para guiarnos en este camino. En Apocalipsis 22:17, la invitación es clara. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Esta invitación no es solo para el futuro, sino para el presente. Un llamado a vivir en comunión con Dios, confiando en su gracia y experimentando su amor cada día. La eternidad comienza aquí y ahora. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entramos en una relación con Dios que trasciende la muerte. Esta verdad nos llena de esperanza, no solo para lo que viene después, sino también para enfrentar los desafíos de esta vida con valentía y fe. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda que los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria que se revelará en nosotros. Esta perspectiva nos da fuerzas para perseverar, sabiendo que nuestras luchas no son en vano. El mensaje de la Biblia sobre lo que sucede después de la muerte no es solo una respuesta teológica, es una invitación a vivir con propósito, esperanza y confianza en el plan eterno de Dios. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestras vidas tienen un significado eterno y que nuestro destino está en manos de un Dios que nos ama profundamente. Así que mientras reflexionamos sobre estas verdades, el desafío no es solo entender lo que viene después de la muerte, sino vivir cada día como una preparación para la eternidad. La pregunta no es si estamos listos para morir, sino si estamos listos para vivir con la plenitud que Dios ha planeado para nosotros, aquí y ahora. Porque cuando vivimos con la perspectiva de la eternidad, descubrimos que nuestra historia no termina en el polvo, sino en la gloria de estar para siempre en la presencia de Dios.